Segunda a Timoteo 3, 1 al 5. Y cuando lleguen, digan amén. Aleluya. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Hay un subtítulo, carácter de los hombres en los postreros días. Y vamos a hablar hoy sobre un tema bastante importante. Leamos juntos en el nombre del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga, palabra profética. Luego dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a hablar hoy sobre identificación de un apóstata. Estamos dando esta serie y sé que hoy vamos a tocar unos aspectos muy importantes y hablaremos sobre el perfil de un apóstata. Bueno, quiero primeramente darle gracias a Dios una vez más por este grande privilegio de poder estar hoy juntamente con ustedes en este lugar para engrandecer el santo nombre del Señor Jesucristo y también para poder compartir con ustedes la continuación de esta serie que de alguna manera a partir de ahora ya vamos a entrar en algunos detalles particulares, como es, por ejemplo, la manera de identificar a un apóstata. Una de las cosas que si vamos al mundo del crimen, de la criminología, es muy relevante la identificación del criminal, de cualquier tipo. Incluso hoy en día se habla de algo más que solo retratos hablados. Se requiere muchas veces una fotografía en alta definición de esta persona que haya cometido un crimen para poder ser mucho mejor localizado. Y de la misma manera, cuando vamos a hablar hoy sobre la identificación de un apóstata, es como una fotografía en alta definición, un retrato de un apóstata, y vamos a observar algunos detalles muy importantes. Hablaremos sobre el perfil de un apóstata. Dígalo conmigo, el perfil de un apóstata. Y aquí en la escritura que leímos, usted encontró varias palabras que probablemente son muy fáciles de dilucidar, de entender. Habrá algunas otras palabras que requieren un poco de explicación, por eso quiero leérselo una vez más. Segunda Timoteo capítulo 3 del 1 al 5 dice, también debes saber esto, es decir, era algo muy cierto, seguro, que en los postreros días, note eso, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores ¿de quién? De sí mismos. Note eso. Y obviamente a partir de que no tienen amor hacia nadie más, no aman las almas, no aman las personas, literalmente empieza a desprenderse una serie de asuntos bastante terribles que no son más que las fotografías, la forma de identificar lo que vamos a ver ahora a un apóstata. Usted encuentra allí cosas como son ávaros, gente amante del dinero, vanagloriosos, gente arrogante, soberbios, blasfemos, gente maldiciente, desobedientes a los padres, no solamente a los padres biológicos, sino que son gente no sujeta a ningún tipo de autoridad, son gente que ama la insurrección, son blasfemos, también son desobedientes a los padres, ingratos, son gente muy malagradecidos, impíos, o sea, gente que conoció la piedad pero practica y vive en impiedad, sin afecto natural, es decir, el afecto natural es el afecto mínimo que alguien debe tener. Una mamá, el afecto natural es que ame a su hijo. Un hijo, el afecto natural es que ame a mamá. Eso es lo normal.
lo que debe suceder. Pero esta gente no tiene afecto natural. Es decir, no puede sentir gratitud y por ende no puede sentir amor por nadie. Por mucho bien que le hayan hecho, realmente ellos son, lo he dicho en alguna ocasión anterior, son como los psicópatas del mundo espiritual. Un psicópata tiene una característica y es que ellos no pueden tener percepción ni emociones, ni sentido, no, sin sentimientos. Es decir, no pueden tener un tipo de afecto o de apego natural por condiciones no solo del cerebro, sino también literalmente espirituales. Pero de la misma manera ocurre con los apóstatas. Son personas que definitivamente no pueden tener afecto natural a nadie. Es más, cuanto más bien les hacen a ellos, ellos contra quien más bien les ha hecho, finalmente terminan atacando con toda, sin piedad, sin misericordia, sin recordar el bien que le han hecho. Es decir, estamos hablando de algo muy delicado. Diga conmigo, esto es muy serio. También dice la Biblia que son implacables, es decir, gente inclemente y despiadada. No solamente es el carácter de los hombres en general de estos tiempos, porque eso lo vemos, en este tiempo hay gente de esa categoría, pero todo esto es el retrato de la apostasía de los días finales. Y esta gente es una gente inclemente y despiadada. Son calumniadores, es decir, gente que para llegar a ese lugar donde ellos llegan, no le importa a quién tenga que destruir por medio de la calumnia, no le importa a quién tenga que hacerle daño. Son intemperantes, es decir, la palabra intemperante se refiere a alguien que es libertino y desenfrenado. Son gente que no tienen la característica, el fruto del Espíritu Santo que se llama templanza, que significa dominio propio. Ellos no tienen dominio propio, son gente que de una manera abierta, de una manera totalmente desenfrenada, son libertinos en todo el sentido de la palabra. Son libertinos en el sentido doctrinal, son libertinos en el sentido de sus pensamientos, en el sentido de sus actos, en todas las áreas son libertinos. Además, son personas crueles, es decir, son personas que tienen una actitud de crueldad. Son personas que además, según leyendo el texto, solamente estoy leyendo un texto poderosísimo, donde se da una revelación impresionante. Son gente aborrecedora de lo bueno. ¿Aborrecedora de qué? De lo bueno, porque son gente que finalmente a lo bueno terminan llamándole malo y a lo malo terminan llamándole bueno. Por eso terminan aborreciendo lo bueno. Son apóstatas, esa es su naturaleza. Además de ello, son gente, solamente con esto ya pudiéramos decir muchas cosas, pero ahora luego vamos a ahondar un poco en esos detalles del retrato de un apóstata. Note eso, el texto sagrado dice que ellos además son, diga conmigo, amadores de los deleites más que de Dios. Son traidores. Son impetuosos, es decir, arrebatados, impulsivos, son infatuados. Esa palabra significa que son engreídos, son envanecidos, creen que son la gran cosa cuando en realidad están vacíos. Son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, note eso, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otras palabras, un apóstata, después de haber dado 3 lecciones acerca de las definiciones básicas de apostasía, es cualquier persona que conoció la verdad, pero se apartó de la verdad, y luego que ya se aparta de la verdad, no de la congregación, no de la iglesia, no de la denominación, sino de la verdad. Muchas veces siguen dentro de la congregación, pero con ideologías de este tipo, y finalmente tienen todas estas características. Por eso, veremos en esta enseñanza las credenciales, la identificación, las características de un apóstata. En otras palabras, ¿cómo podemos, según la Biblia, conocer o discernir
¿cuál es un apóstata o quién es un apóstata? Es decir, estaremos observando 4 identificaciones del perfil de un apóstata. Es decir, en la Biblia puede encontrar de esta manera 4 formas de identificar quién es un apóstata. Ahora, quiero decir lo siguiente: cualquiera de los que estamos aquí pudieran en algún momento tener alguna de las características aquí mencionadas. Es decir, sienten que tienen problema con la avaricia, a veces tienen problema con la vanagloria, con la soberbia, son desobedientes a los padres, son ingratos, o cualquiera puede incluso tener problemas con el afecto natural, son implacables, son calumniadores, muchas veces son aborrecedores de lo bueno, son traidores, son gente impetuosa, gente desenfrenada en cualquier área de su vida, son infatuados, son engreídos, son envanecidos. Es decir, no necesariamente porque alguien tenga una de esas características significa ya que es un apóstata. Puede ser un no creyente, un creyente no bien convertido, un inmaduro espiritual, puede ser un perdido totalmente, pero no necesariamente un apóstata. Es decir, hay gente, poniendo una vez más la comparación del tema de la psicopatía, las características que un psicópata debe reunir para ser un psicópata son todas. Es decir, no puede ser que tenga una parte y otra no. Deben tener ciertas características que lo hacen ser un psicópata. De la misma manera sucede con una persona que es apóstata. Se dice, por ejemplo, que todas las personas que trabajan en el área de las personas que son o trabajan como cirujanos o personas que trabajan en esa área de instrumentación quirúrgica, todo el asunto, tienen un rasgo psicopático. ¿Cuál es el rasgo? De que pueden ver una persona abierta, ver las partes internas de las personas y no necesariamente sentir el escozor y el rechazo que siente una persona que no tiene ese rasgo. Pero no significa que un cirujano o que una persona instrumentadora quirúrgica ya sea una psicópata porque tiene esa insensibilidad a lo que la mayoría tendríamos sensibilidad. Hay gente que ve la sangre y se desmaya, peor si ven a una persona las partes internas y de esa manera tan grotesca, pero esta gente tiene esa cualidad, pero eso no significa que sea una psicópata. De la misma manera ocurre con un apóstata. Hay gente que llega a Cristo y tiene alguna de estas características, pero cuando ya reúne todas las cualidades, ya tiene los problemas en mentales, espirituales, psicológicos, y en el caso de un psicópata reúne todas esas cualidades, entonces llega a ser un psicópata. Pero en el caso de un apóstata ya es de la misma manera. Se requiere tener estas cualidades que le voy a mencionar. Por ejemplo, un psicópata, el perfil, en la forma de identificarlo, él necesita no solamente no tener, digámoslo de esta manera, el rechazo a la sangre, él debe reunir varias características, incluso algunos daños cerebrales, para poder incluso ser insensible a matar, a descuartizar, a hacer lo que han hecho muchos de estos psicópatas, como el hombre de hielo, por ejemplo, que descuartizaba personas, metía a los cuerpos de las personas en la nevera, allí mismo compraba pizza, metía pizza allí y comía al lado de carne de muertos, luego sacaba la pizza y comía. Y le preguntaban, ¿y a ti no te produce asco eso? Y él decía, al contrario, me produce placer. Eso es un psicópata. Reúne varias cosas. Reúne todo eso. Lo mismo sucede con una persona apóstata. Ok, hasta aquí vamos claro. Es decir, porque alguien lee un listado de estos y dice, pero Señor, yo estoy batallando con la avaricia, tengo problemas con la vanagloria, soy arrogante, soy orgulloso, tengo problemas en esta área. No necesariamente significa que ya usted sea un apóstata. Eso era lo primero que quería dejar allí bien claro. Pero hay 4 maneras. Uno es la identificación básica de un apóstata, es decir, la credencial principal innegable de que alguien es un apóstata. Número 2, la identificación espiritual de un apóstata. Número 3, la identificación doctrinal de un apóstata. Y número 4, la identificación moral de un apóstata. Es decir, debe reunir estas 4 condiciones. Número 1, debe ser
alguien que tenga los rasgos básicos y mínimos de un apóstata. Número 2, debe tener las características espirituales que voy a mencionar de un apóstata. Número 3, debe tener los problemas doctrinales de un apóstata que lo identifican. Y número 4, debe tener los problemas o las identificaciones morales de un apóstata. Así que yo les pido, por favor, traiga cuaderno, traiga lapicero, busque cómo anotar, porque es que es mucha la información y usted y yo no somos genios. Vale la pena que anotemos para que no se nos olvide, y de esa manera, cuando a usted le pregunten o cuando usted se encuentre cara a cara con alguien de esta característica, que se los va a encontrar incluso sentado al lado de la silla de su congregación, porque estos apóstatas no se van de las iglesias, muchas veces se quedan infiltrados, y se requiere tener el conocimiento para identificarlos y evitarlos inmediatamente, incluso contrarrestarlos, que es lo que vamos a ver después. Así que, amados, vamos a comenzar entonces con este estudio de esta manera. Vamos a ir al punto de la identificación básica de un apóstata. ¿Cuál es la manera básica de identificar a un apóstata? Es decir, ¿cuáles son las características principales de un apóstata según la Biblia? ¿Cuáles son? Número uno, todo apóstata, esto es lo primero, lo número uno que nunca se le puede olvidar a usted de saber identificar quién es un apóstata, es que número uno son hombres o mujeres conocedores de la verdad, pero que desertaron de ella. Es la primera característica. ¿Cuándo podemos identificar que alguien puede llegar a ser un apóstata o es un apóstata? Cuando conoció la verdad, pero finalmente se apartó de ella. ¿Cuántos dicen aleluya? Ok, hay algunos textos bíblicos, por ejemplo en Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30, vamos a leer, dice: porque yo sé que después de mi partida, escuche lo que dice la palabra del Señor, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, la primera cosa que identifica a un apóstata es alguien que conoció la verdad, pero se apartó de la doctrina, se apartó de ella, y como lo dice el texto, incluso de vosotros mismos, de los que estaban con nosotros, de los que eran parte de nosotros, pero se apartaron de las verdades fundamentales. Por esa razón, yo quiero mencionarles rápidamente algunas verdades fundamentales de las cuales un apóstata generalmente se aparta. Por ejemplo, una de las verdades fundamentales que el apóstata termina negando, incluso contradiciendo o estando en contra de esa verdad, es, por ejemplo, la bendita verdad de la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos que Él es Dios en toda la expresión de la palabra? Aleluya. Dele gloria al Señor, dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Ok, así que mis amados, cuando se habla de personas apóstatas, son personas que un día hasta predicaron que Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra, pero terminan siendo de aquellos que niegan la deidad de Cristo. Empiezan a creer en el docetismo, cosas como no era un cuerpo real, era solo como un espíritu. Empiezan a creer en todas las áreas de negativa de la deidad de Cristo, y finalmente terminan predicando contra ello. Es increíble que hay gente, pero sucede, gente que incluso se levantó en un hogar cristiano del nombre de Jesucristo, pero en algún momento cuando se pregunta, ¿y dónde está fulano de tal? Y dice, está ahora profesando testigo de Jehová. Y cuando uno oye eso, uno tiene que asustarse, porque si usted investiga a fondo, testigos de Jehová ni siquiera son catalogados como cristianos. La pregunta es ¿por qué? Sencillo, porque el cristianismo es aquel que en términos generales acepta y enseña y cree y predica en que Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Pero si usted habla con cualquier testigo de Jehová, él niega rotundamente la deidad de Jesucristo.
Absolutamente. Entonces, cuando alguien es apóstata, cuando después de haber creído que Jesús es Dios, termina diciendo definitivamente no es Dios. Y hay una separación de la doctrina, un divorcio de la doctrina. Otra de las verdades que generalmente terminan negando los apóstatas son los milagros narrados en la Biblia. Usted encuentra que algunos de estos grandes teólogos que comenzaron con el conocimiento pleno de la verdad en algún momento, pero luego terminan negando los milagros narrados en la Biblia, incluso bajo retórica, bajo conocimiento profundo de tantas cosas que ellos han indagado, terminan negando verdades tales como, por ejemplo, la Biblia dice claramente que Jesucristo multiplicó los panes y los peces como algo literal, pero esta gente termina diciendo, no señores, eso no fue literal, solamente fue una parábola como para dejar una bonita enseñanza, pero no fue real. Es decir, empiezan a negar verdades de la misma palabra de Dios y terminan negando milagros tales como, por ejemplo, literalmente niegan lo que es el arrebatamiento de la iglesia, niegan la resurrección literal de Cristo. Es decir, ellos empiezan por un lado negando ciertos milagros en la Biblia y finalmente terminan negando verdades fundamentales de la palabra de Dios. Terminan negando asuntos como, por ejemplo, la inspiración e infalibilidad de las Escrituras. Terminan negando la sangre expiatoria de Cristo. Terminan negando la segunda venida literal de Cristo. Terminan negando la resurrección de Cristo. Incluso terminan negando la existencia literal del diablo. Es decir, son gente que empiezan a tolerar y aceptar y luego a defender y luego a enseñar y a pelear en pro de doctrinas aberrantes, heréticas, totalmente contrarias a los fundamentos de la palabra de Dios. De eso se trata. Es decir, hay gente que piensa entonces que no cualquiera cae allí. Pero realmente los que han caído en eso son gente que conoció la verdad, como cualquiera de los que están aquí, como cualquiera. Por esa razón es que necesitamos ahora más que nunca a seguir el consejo apostólico de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros y también a los que nos oyeren. Hermanos, debemos ser amantes de la sana doctrina, debemos ser amantes de la palabra de Dios, amantes de la doctrina y de la palabra eterna del Señor Jesucristo. Pero cuando una persona llega a tener el problema de que entra en este asunto, cuando primeramente conoció la verdad y luego se va apartando. No, ya lo hemos dicho, no se aparta de la noche a la mañana, es gradualmente. Y cuando alguien tiene bien cimentados estas verdades, hermano, usted escuche lo que escuche, díganle lo que le diga, separe el teólogo que separe, porque hoy en día algunas de las cosas que mencioné son los famosos teólogos liberales o los de la teología de liberación, que tiene que ver con el catolicismo, y usted ve cómo en las grandes cabezas del catolicismo han empezado por medio de esa herética teología de la liberación a defender lo indefendible de lo que la misma palabra de Dios condena. Ellos lo han empezado a aceptar, cosas tan aberrantes y tan impensables hace un tiempo como la aceptación, por ejemplo, del matrimonio del mismo sexo por parte del clero, por parte del Vaticano. Es decir, al principio, en la época de el anterior Juan Pablo II y los anteriores, era como algo muy mimetizado, pero este actual fue bastante abierto en ese asunto, fue bastante descarado en ese asunto y ya ha dado apoyo literal. ¿Por qué? Porque él es uno de los que cree en la famosa teología de la liberación. Y son gente que conoció la verdad, es decir, supieron cuál es el modelo original de familia, cómo comienza el Génesis con varón y hembra, dice varón y hembra los creó, pero como ese problema empezó a meterse en la mente, en el corazón y en todas las áreas de estas personas, terminan aceptando lo que Dios condena. Y si alguien dice, bueno, no han de sorprenderse porque están en la iglesia apóstata, pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando esto también se está infiltrando dentro de las iglesias cristianas evangélicas.
¿Es por qué razón? Porque literalmente estamos viviendo en esos tiempos donde la gente no ama la verdad de la palabra de Dios y empieza a ir en pos de doctrinas conforme a su acomodo, conforme a su concupiscencia, conforme a sus ideas retorcidas. Quien tiene ideas retorcidas en esa área termina creyendo y aceptando las doctrinas que humanamente le convienen. Ok. Entonces, mis amados, hablar del perfil de un apóstata es hablar de algo tan peligroso como esto. Como número uno, son personas que conocieron la verdad, pero que desertaron de ella. El hecho de que la hayan conocido no significa que amaban la verdad. Eso vale la pena aclararlo. Usted hable con cualquiera de estas personas. Yo les contaba el testimonio alguna vez a alguien de un encuentro que tuvimos con mi padre, con una persona de una religión, de la iglesia católica, y esta persona se le mostró un versículo de la Biblia. Simplemente se le preguntó qué piensa de la escritura, donde en primera Timoteo, en el capítulo 3, habla acerca de que el obispo, de que el que sirve debe ser marido de una sola mujer. Y solamente con mencionarle el capítulo, él dijo: yo sé hacia dónde ustedes me llevan, yo sé lo que dice y yo sé que estoy mal. Dijo él, tal cual, lo dijo literalmente, y hubo algunos testigos de ello. Y él dijo: yo sé que estoy mal, yo sé que para poder ejercer una labor pastoral yo debería ser casado, pero lo hago por esto, por el dinero. Lo dijo él, tal cual. Nosotros fuimos testigos de eso. Y cuando uno oyó esa situación, uno dice: ah, no es un ignorante, es un necio, que es diferente. Es un contrario a la verdad de la palabra de Dios. Un ignorante es el que no conoce, pero esta gente sabe que la idolatría está mal, pero aún así es la forma de manipular a las masas. Ok, entonces, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Y por qué traigo a colación estos ejemplos? Porque hay gente que dice: bueno, ellos son súper preparados. Claro, son tan preparados que conocen muchas verdades, las conocen al pie de la letra. Alguno de estos teólogos decía: yo con Biblia en mano, de estos que aunque creen eso, él decía: con Biblia en mano yo no puedo defender ni siquiera los sacramentos en los que creemos, porque son la mayoría inventos personales de la filosofía de ellos. Él decía: si soy sincero, con Biblia en mano no puedo defender ni los sacramentos principales que nosotros enseñamos. ¿Cómo defienden ellos la existencia del purgatorio, cuando ni siquiera la palabra purgatorio existe en la Biblia? Y ellos van a tratar de agarrarse de una cantidad de asuntos que es forzar las escrituras para hacer que diga lo que ellos quieren que diga y no aceptar lo que ella siempre ha dicho. Solo hay dos lugares: diga cielo, infierno. Ok, ahora, si usted va a la palabra del Señor, va a Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23, hablando de esta primera característica, gente que conoció, pero que aunque sea de ellos mismos salieron, dice la Biblia: pues habiendo conocido a Dios, diga conocido a Dios. Mire lo que dice: no fueron ignorantes, sino que conocieron a Dios. Dice: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí es donde viene la filosofía, incluso mezclado con humanismo y psicología, y llevan a lo que es razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren lo que dice: su necio corazón, es decir, ellos fueron tercos para ir en contra de la verdad establecida en la palabra del Señor. Cuando usted investiga cualquiera de estas doctrinas, si hablamos de la infalibilidad de la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Nosotros sabemos que el texto inspirado por Dios es literalmente infalible. No obstante, esta gente termina dudando cuando empiezan a investigar diferentes versiones de la Biblia y van a diferentes orígenes de la escritura, y los que no tenían claro la verdad desde el comienzo, cuando investigan más, terminan confundiéndose y luego contradiciendo, porque dicen: ah, en el manuscrito original tal versículo no aparece, y aunque es cierto, algunos versículos no aparecen, pero al que está seguro en la verdad sabe que una doctrina fundamental de la palabra de Dios no puede basarse en 1 o 2 o 3 versículos. Algunos decían: pero es que si quitan un versículo de la Biblia,
Entonces, definitivamente la doctrina, ¿cómo estamos seguros? Pues cuando una doctrina está fundada en algo tan mínimo como un solo versículo, es difícil aceptarlo como una doctrina. Pero la doctrina fundamental de la palabra de Dios está bien reforzada y fundamentada por profetas, por apóstoles, por Jesucristo mismo. Es decir, no puede moverse aunque le quiten un solo versículo. Aquí entonces viene el punto. Son gente que fueron necios, que fueron indagando, que fueron investigando. Por ejemplo, yo explicaba el texto de Mateo 28:19, cómo en manuscritos originales no aparece así, pero eso no significa que el creer que ese versículo no aparece la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo se contradice con la demás doctrina, porque al contrario, originalmente lo que hacía hincapié era en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo de Nazaret. Es decir, no hay contradicción, no hay lugar a contradicción. Pero cuando alguien empieza con esto de indagar sin haberse fundamentado, por eso yo les decía al principio, empiece primero conociendo lo verdadero, para que cuando le traigan lo falso, usted no sea fácilmente manipulado. Ahora, la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Obviamente un apóstata de alto nivel no es una persona neófita, no es una persona que no sabe. Generalmente son doctores en teología, doctores en los máximos niveles de teología, pero que fácilmente, aunque profesaron ser necios, profesaron ser sabios, terminaron siendo necios y cambiaron, dice la Biblia, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gente que sabe que el Dios incorruptible, invisible, no se debe hacer imagen, empezando por los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, pero finalmente terminan haciendo imagen a figura de hombre corruptible, y algunos se atreven a decir, este es la representación de mi Señor Jesucristo. Un dibujo que ni siquiera fue resultado de algo real, sino hecho por un artista. Investigue siquiera el origen de esa imagen, que nada tiene que ver con el Señor Jesucristo de la Biblia. Y como lo venden en Hollywood, como lo venden en las películas, y como en el universalismo lo han vendido esa imagen, usted encuentra que aún dentro del famoso llamado cristianismo, en el mormonismo, también utilizan la misma imagen. Joseph Smith a un lado y la imagen católica de Cristo al otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque de alguna manera, aunque entienden que Él es de Cristo mismo, incluso vino a hacer lo que la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, Él es la imagen misma de su sustancia. Por eso no deja evidencia en la Escritura, ni siquiera para saber cómo era su apariencia, cómo era su rostro físico, porque Él no está interesado en que se haga imagen de Él y se lo tenga como un ídolo más, sino que se lo reciba como quien Él es, como el Dios verdadero, manifestado en carne, aquel que es, era y ha de venir, el Todopoderoso. Pero terminan aceptando una pintura de un buen pintor. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22 dice, ciertamente si habiéndose ellos, aquí habla de los apóstatas, escapado de las contaminaciones del mundo. Son gente que incluso estuvo en el mundo, en el sistema mundanal, luego se convirtió al cristianismo, disfrutaron de las verdades de la palabra de Dios, hasta se bautizaron, hicieron las cosas, siguieron la doctrina y hasta la predicaron en algún momento. Pero dice, por el conocimiento del Salvador Jesucristo, del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice la Biblia, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y claro que es peor, porque antes de llegar a Cristo estaban perdidos, eran pecadores perdidos.
Pero una vez que llegan al conocimiento y luego terminan enredándose y volviéndose apóstatas, están en un estado peor donde ni siquiera ya son perdidos solamente, sino son gente que va en contra de la verdad y son gente que literalmente bajó de ser pecadores a ser inmundos en naturaleza. Y por esa razón la Biblia dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y mire lo que dice la Biblia. Está leyendo allí, anote o lea por favor, porque esto es muy importante que usted lo tenga. Dice 2 de Pedro 2:20, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, esto es algo sumamente serio. Lo peor que le puede pasar al apóstata es, después de haber conocido, volverse atrás y, lo que es peor, terminar contradiciendo lo que un día predicó. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 19. Esto es la primer característica. Eran gente que conoció, pero se apartó de la verdad. Dice, Primera de Juan 2, 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Luego dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Diga, anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, una cosa es el anticristo, del cual hablaremos más adelante, que es el máximo apóstata de todos los tiempos, y otra cosa es los anticristos, es decir, gente que tiene un espíritu opuesto a Cristo, una doctrina opuesta a Cristo. Luego dice, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros. ¿De dónde? De nosotros, es decir, gente que estaba, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está hablando el apóstol Juan allí. Es decir, los mismos apóstoles tuvieron que confrontarse con los primeros apóstatas de su temporada. Gente que estuvo entre ellos y luego se opusieron a la verdad fundamental. Entre ellos había algunos que se oponían a la verdad de la resurrección. Otros decían que la resurrección ya había acontecido. Otros decían que Cristo nunca iba a venir. Otros decían que Cristo ya había venido. Y empezaron a contrarrestar. Y algunos negaban la resurrección literal de Cristo. Negaban las verdades de la palabra del Señor desde esa misma época. Ok, lo primero era eso. Lo segundo, además de que fueron gente que conoce y luego se aparta de la verdad y termina predicando contra ella, este segundo punto, que es una identificación básica, es sumamente delicado y yo diría sumamente serio, que hay que abrir bien los ojos ante esto. El campo de operaciones de un apóstata, es decir, el lugar favorito del trabajo de un apóstata, no es fuera de la iglesia solamente. El más peligroso es el que hacen encubiertamente dentro de la misma. Son gente, eso es tremendo, son gente que van en contra de la verdad, pero terminan quedándose infiltrados dentro de las congregaciones para luego reunir a las mentes débiles y a las personas que no tienen firmeza en el conocimiento de la verdad y fácilmente los manipulan en contra de principios doctrinales de la palabra de Dios. Gente que se queda dentro. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No dice fuera, sino entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Esto era una palabra profética. Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, doctrinas que traen destrucción y ruina, y aún negarán al Señor que los rescató.
Por eso hoy en día una de las herejías destructoras, que fue también contra las que de alguna manera ellos estaban luchando, era contra el judaísmo y contra una cantidad de asuntos del judaizar con la que ellos luchaban. Hoy en día mucha gente, hoy en el cristianismo actual, estamos luchando con eso. Gente que niega al Señor que lo rescató. No solo niegan su deidad, algunos ya lo explicamos, terminan negando hasta su nombre. Terminan negando hasta su nombre. Ahora, miren lo que dice, lean conmigo si tienen ahí la escritura. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, note eso. Un apóstata encubierto no se va de la iglesia, se queda dentro como un falso maestro, y lo peor de todo es que dice, no pocos, dice muchos seguirán sus disoluciones, sus herejías, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque son gente que aún lamentablemente a veces hay más discernimiento en el mundo que en la iglesia. Es decir, los de afuera terminan notando, ese no es un verdadero cristiano. Esa no es una verdadera cristiana. No es más que un apóstata infiltrado dentro de las congregaciones, que está haciendo daño dentro de las congregaciones. Y no confunda a un apóstata con un hermano inmaduro. Un apóstata es alguien que sabe bien lo que hace, es como un psicópata. Él sabe por qué mata, él sabe qué le produce, él sabe a quién mata, él lo sabe bien, él lo planea todo. Lo mismo sucede con un apóstata, él lo tiene todo fríamente calculado. Y él está literalmente dispuesto a cautivar. Por esa razón, una advertencia bien seria que se hace en cualquier congregación es la siguiente. Cuando usted llegue a la congregación, un hermano, por mucho que sea el diácono de la iglesia, el líder de la iglesia, el más importante e influyente de los líderes, generalmente ellos llegan a tener poder dentro de las congregaciones, y luego, si usted ha estudiado la Biblia, ellos le van a enseñar verdades en contra, o le van a enseñar mentiras en contra de las verdades que usted ya había aprendido de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son aquellas mentiras que le empiezan a enseñar? Le van a enseñar en contra del diezmar, le van a enseñar en contra del hablar en lenguas, le van a enseñar en contra del bautismo en el nombre de Jesús, le van a enseñar en contra del respeto a las autoridades, le van a enseñar en contra de todo lo que es establecido por la palabra de Dios. Y el hermano incluso le van a enseñar, algunos de ellos ya los hemos identificado en algunas congregaciones fácilmente, empiezan con que son expertos en hebreo, están leyendo el código real, están leyendo Kadosh, están leyendo la Biblia Bris Hadashah judía, están estudiando hebreo, saben de algún rabino, y empiezan a entrar así encubiertamente y dicen, ha llegado ahora el conocimiento de la verdad, ustedes tienen algo de la verdad, pero si ustedes llegan a la verdad, entonces ustedes van a aprender que ya no es Jesús, que es Yeshua. Otros dicen Yahshua, otros dicen Yehoshua. Al fin y al cabo no se ponen de acuerdo, pero el punto es que ellos fácilmente van a tomar lo que usted enseñaba y se lo van a contradecir. Pero como el triste hecho es que la mayoría de evangélicos de esta época no saben nada de Biblia, no saben nada de doctrina, terminan vendiéndoles gato por liebre. Facilito, porque el que conoce la verdad no se deja meter los dedos en la boca. El que conoce la verdad pelea ardientemente, defiende ardientemente la doctrina de la palabra del Señor. No en el sentido de que se va usted a agarrar ahí de las greñas con el apóstata, sino en el sentido de que usted se va a parar firme por la verdad. Pero hay algunos que por un lado ni conocen, y hay otros apóstatas que no practican, porque esa es la apostasía por desobediencia. Acuérdese, la apostasía por desobediencia. Gente que sabe la verdad pero no la pone en práctica. Y entonces, como anda allí en el adulterio, en la fornicación, en la perversión moral, anda en la infidelidad a Dios, en las finanzas, en sus diezmos, en sus votos, en sus ofrendas, viene otro con un cuento bien reforzado, y como usted no sabe nada porque no se ha preocupado de estudiar 2 o 3 conversaciones con uno de estos, termina totalmente confundido su mente, su corazón, porque sencillamente no tenía claridad en el fundamento doctrinal.
Por esa razón hay que cuidarse. No es que viene disfrazado aquí, viene encorbatado, viene elegante y usted dice, no, él sabe de Biblia, porque los apóstatas no son gente que no sabe, son gente que sabe, porque están influenciados por el mismo espíritu de Satanás. Y si usted ve, él sabe Biblia, porque él tentó a Jesús ¿con qué? Con Biblia. Así que, mis amados, con las escrituras. Entonces, si hay alguien que debe saber la Biblia bajo la revelación de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Judas capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos se quedan y se encubren, otros vienen. Y ya hemos detectado muchas veces personas así que llegan con la idea de que vienen supuestamente aquí a alabar a Dios, y cuando uno empieza a escucharlos, hay hermanos muy sabios que fácilmente dicen, pastor, este hermano está diciendo tal y tal cosa de la Biblia, entonces ya uno va y los confronta rápidamente. Hermano, este hermano está enseñando esto y yo veo que eso no concuerda con lo que la palabra del Señor dice. Inmediatamente los denuncian. Cuando usted conozca a un apóstata, no se quede callado, denuncie, como dice el de la radio, de la televisión. No se quede callado, denúncielo. Porque lo peor que puede pasar con esta gente es que uno se quede callado. Callada. Es por el bien de todos. Diga conmigo, es por el bien de todos. Es por el bien tanto de sus hermanos, porque puede que usted, porque hay algún hermano que alguna vez decía, hermano, cuando este hombre vino a mí a enseñarme en contra del hablar en lengua, yo le fui firme, y yo le dije, pero ya le informaron al pastor, y él dice, no, ni le he hablado, y el hombre seguía asistiendo y haciendo reuniones y llamando gente, y era muy generoso, y les gastaba comida, y allí los embolataba más de uno. Entonces yo le decía, hay que denunciarlo, y yo obviamente lo hacía. Si había alguien que le encantaba denunciar a esta gente, era yo. Me encantaba hacerlo, porque no podemos callar ante esto. No podemos callar. Ahora, Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y note qué clase de gente son. Por eso es que no son gente de fiar, no son cualquier gente, son gente que sabe lo que hace con maldad. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son gente que nació para eso, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pero tanta santidad, tanto extremismo, tanto que la mujer se vista de una manera decente, tanta exageración, son gente que empieza a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Señores, son gente descaradamente, literalmente, personas que vienen con malas intenciones. Segunda a los Corintios 11, 13 al 14, dice la Biblia, porque estos son falsos apóstoles. Cuando habla de falsos apóstoles, quiere decir que sí hay verdaderos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos, pero también hay obreros reales. ¿Y estos quiénes son? Son gente que se disfraza como apóstoles de Cristo. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si usted sigue leyendo, dice que asimismo sus ministros, es decir, los que le sirven a él, a Satanás, también se disfrazan como hombres de piedad. Son gente, y obviamente hay algún asunto que la mayoría conoce, no voy a mencionar nombres, pero estábamos conversando hoy con alguien precisamente de cómo una persona puede tomar hasta el evangelio, la Biblia, el nombre de Dios, para favorecer su perversión y su inmoralidad. Gente que le decía a alguien para manipularlo, yo soy fulano de tal, yo soy un hombre de Dios, y la única manera de que tú te liberes es que te acuestes conmigo. Y metían a Dios y metían a la Biblia. Y esto no es un cuento ni es una película, son cosas de la vida real que han sucedido. ¿Y por qué ocurre eso? Porque lamentablemente la gente a veces le presta más atención a las mentiras que a la misma verdad de la palabra de Dios. Ahora, todo apóstata, por encubierto que se halle,
se conoce por sus frutos. Estas son las identificaciones básicas. Número 1, conocía la verdad, se apartó de la verdad. Número 2, son gente encubierta. Su trabajo más peligroso es dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias. Y mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Todo apóstata, por encubierto que se halle, se conoce por sus frutos. Es decir, no importa si se encubre bien, dice el dicho popular, el mono, aunque vista de seda, mono ¿qué? Mono se queda. Es decir, a esta gente fácilmente se la puede descubrir. Dice la Biblia, Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es decir, esta gente fácilmente detectable con el paso del tiempo, porque son personas que por sus frutos, por su actitud, por su comportamiento, por sus características, finalmente se delatan. Son gente con las características leídas, son ávaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a los padres, no respetan autoridad, son ingratos, son impíos, no tienen afecto natural, son implacables, son calumniadores, son intemperantes, son crueles, son aborrecedores de lo bueno, son traidores, son impetuosos, son infatuados, son amadores de los deleites más que de Dios, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A esto se evita, es decir, fácilmente se los descubre. Son delatables, es decir, sus hechos son más poderosos que sus palabras. Ellos se dejan notar fácilmente. Ahora, Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12. Con esto vamos a terminar hoy. Hoy hablamos básicamente de 3 características básicas para identificar a un apóstata. Número 1, conoció la verdad, pero se apartó de ella. Alguien me decía en estos días, me hacía una pregunta, pastor, conocí a una mujer que llevaba tantos años, más de 17 creo, años en el evangelio del nombre, fue bautizada en el nombre, creía en la unicidad, predicaba todo el asunto y luego se fue a una iglesia de carácter trinitario y me preguntaba si eso era ser apóstata. Entonces yo le preguntaba primeramente, o le pregunto a ella, antes que decir si eso no es apóstata, lo primero que hay que preguntar es, ¿ahora qué cree? Es decir, ¿sigue creyendo que Dios es uno? ¿Sigue creyendo en el bautismo del nombre? ¿Sigue creyendo en la unicidad? ¿O se fue solo porque es inmadura o por alguna situación pasajera? ¿Cómo se llamaría o llegaría a ser un apóstata? Cuando este tipo de personas empiezan a creer lo contrario a lo que creían al principio. Y es lo que uno ha visto muchas veces. Gente que antes fue bautizada en el nombre de Jesús, luego se van y terminan bautizándose en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gente incluso, y nosotros como pastores nos enteramos de cosas que son a veces preocupantes. Gente que fue bautizada en el nombre de Jesús y que estuvieron en el evangelio, pero que como crecieron en el evangelio no fueron bautizados, entre comillas, cuando eran niños, luego apostatan, se vuelven al catolicismo y se hacen bautizar rociándole un poco de agua a través del bautismo de aspersión católico. Uno dice, ¿por qué llegan a hacer eso? O gente que fue bautizada en el nombre y luego se sale a otra organización y termina negando el nombre y se hace bautizar en los títulos de esa misma manera. ¿Por qué sucede eso? Porque lamentablemente son personas que tienen estas características. Son gente que conoció la verdad, pero se apartó de ella. Son gente que muchos de ellos terminan yéndose, pero los más peligrosos son los que se infiltran aquí, en las congregaciones. Y Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12. Póngase de pie y léalo conmigo. Mire lo que dice. Santiago capítulo 3, versículo 10 al 12. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no está contaminado y es fácil descubrirlo. En algún momento se deja notar por sus actitudes, porque no es lo mismo el que quiere enseñarte para tu bien, para que tú crezcas espiritualmente, que el que quiere enseñarte para que tú te pongas en contra de alguien, para que termines aborreciendo a alguien, para que termines literalmente dividiéndote de alguien más. Cuando esta gente habla,
Solo con oírlos hablar, finalmente quien tiene discernimiento y conocimiento de la verdad, fácilmente los descubrirá. Porque son gente que es imposible que se camuflen tanto, porque en algún momento van a dar de lo que tienen aquí adentro. Dijo Pedro, de lo que tengo, te doy. Y él tenía verdad, él tenía unción, él tenía Cristo en el corazón. Estos apóstatas generalmente son gente resentida, son gente amargada, son gente que tiene odio, gente que tiene resentimiento, gente que tiene ira. Algunas personas nunca tuvieron la experiencia de hablar en lenguas. No porque Dios no lo quiera, sino porque ellos se despreocuparon por buscar el bautismo del Espíritu Santo y terminan yéndose como apóstatas a predicar en contra del hablar en lengua, diciendo cosas, incluso los que menos simplemente dicen, eso era para la iglesia primitiva. No todos hablan lenguas, confunden la señal de lenguas con el don de lenguas y por eso terminan tan embolatados. Pero algunos, lo que es peor, terminan diciendo que esas lenguas son diabólicas, son del diablo. Los menos atrevidos simplemente dicen, es algo psicológico y es algo repetitivo y aprendido y por eso hablan en lenguas. Esas son las personas apóstatas, gente que vivió y que muchos de ellos salieron con resentimiento, muchos de ellos salieron con rabia, salieron o se quedaron incluso allí infiltrados con sentimientos totalmente opuestos a la palabra de Dios y al bienestar y al beneficio de la congregación. ¿Por qué hablar de esto entonces, amados hermanos? Porque si usted, cualquiera, incluso de los que me está oyendo hoy aquí o está allá en casa o en algún lugar, si usted no lidia seriamente con las dudas que usted tiene sobre temas doctrinales, si usted no lidia seriamente con su experiencia sobrenatural con Dios, a ver, levante su mano los que ya tuvieron la experiencia de haber recibido el Espíritu Santo, por favor. Pero si usted no lidia seriamente con muchas batallas, sobre todo en el área doctrinal, yo soy solamente un servidor, pero si en algún momento usted tiene dudas serias de la Biblia, es mejor que sea sincero y que diga, pastor, yo dudo de los milagros, yo dudo de aquello, yo dudo de lo otro. Pregunte, indague, orando, pidiendo revelación y estudiando la palabra, vamos a llegar a una buena conclusión. Pero hay gente que se quedan callados y finalmente terminan oyendo por ahí algún bautista, algún presbiteriano que le predica que eso no es, que lo sobrenatural no existe, o a cualquier denominación antisobrenatural, antimilagros, anti las cosas del Espíritu, y finalmente terminan arrastrados después de haber podido conocer, oír, incluso después de haber podido disfrutar de la verdad. Por eso yo quiero decirles, mis amados, que allí donde están, cierren sus ojos. Hay personas que fácilmente pueden irse al mismo infierno por el solo hecho de no cuidar ni su salvación ni tener cuidado de lo que cree, de la doctrina. Así que allí donde está, órele a Dios y dígale, Señor, ayúdame a amar tu palabra, a amar tu verdad. Señor Dios Todopoderoso, hoy vengo ante tu presencia, oh Dios. Yo sé que hay cosas que literalmente van a confrontar en medio de esta serie, pero para eso estoy. Si tú me das la autoridad, la unción y la gracia, Señor, yo estoy aquí con ese propósito, para derribar argumentos mentales que Satanás ha levantado en muchas mentes incautas, en muchas personas débiles en la mente, en el espíritu, en la fe, que han sido atados por doctrinas de demonios, por doctrinas del mal, por doctrinas del error, por doctrinas de hombres contaminadas. Señor, también te pido, Padre Celestial, por aquellos que están dentro de la iglesia y que a nivel de iglesia, oh Dios, necesitan tener una experiencia real contigo, ser gente amante de tu presencia, amante de tu verdad, amante de la doctrina. Y Señor, que en medio de este tiempo tan peligroso, donde estamos siendo bombardeados por todas partes, por todos lados, Señor, con falsedades doctrinales, oh Dios, yo te pido, Señor, extiende tu mano poderosa. Señor, guarda nuestra mente, guarda nuestro espíritu, Señor, y enséñanos a ser gente que ama tu verdad, que ama tu palabra, que ama tu evangelio, y ser gente, Señor Jesucristo, que no va a decaer en su crecimiento espiritual y que no va a ser arrastrado por la corriente del engaño y de las tinieblas, sino gente que ama tu verdad por encima de cualquier otra cosa. Hoy lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú levantas una generación amante de
tu presencia y amante de tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.